Ya tenemos todo. Básicamente en este video aprendimos que no mirar, que sí mirar, que no debe tener un producto que no vamos a afiliar, sea cual sea el nicho. Esto aplica para todos los nichos, que no debe tener, que sí debe tener, dónde mirar, cómo darnos una idea de que el productor está interesado, que nos está brindando material de apoyo, que le interesa que vendamos realmente, que es un productor con experiencia. Hola a todos. En el día de hoy damos inicio a una serie de videos donde aprenderemos de la A a la Z todo lo que debes saber para crear un negocio exitoso en línea, tanto si tienes un producto físico o un producto digital o si quieres ganar dinero como afiliado. Eso es cómo crear una página web, crear un embudo de venta, dónde crearlo, cuál software utilizar, también a crear campañas de venta dentro de Meta, crear una página de Facebook, una página de Instagram, crear una audiencia, ¿sí? Interactuar con esa audiencia, con ese público, convertirlo en cliente. También aprenderemos los fundamentos de una carta de venta. Si eres dueño del producto y quieres crear una carta de venta, que realmente venda, vamos a verlo en nuestra serie de videos. Bien, el día de hoy arrancaremos eligiendo un producto de lo que es la plataforma de Hotmart, que es la más conocida en Latinoamérica. Si sos dueño del producto o ya tienes un producto elegido, puedes pasar al video 2, donde empezaremos a crear lo que es la página de Facebook y de Instagram y la vamos a integrar para empezar a crear una audiencia. Bien, si todavía no tienes un producto y te gustaría saber qué debes mirar para elegir un producto que realmente sirva y que realmente te dé comisiones, quédate que vamos a aprender justamente todo lo que debes saber en este video. Para los que no saben lo que es Hotmart, Hotmart es una plataforma donde puedes entrar, obviamente tienes que registrarte, es muy sencillo, con un correo electrónico te registras, completas unos datos y básicamente ya puedes tanto vender tu producto si sos productor, si ya tienes un producto creado, un ebook o una clase, una masterclass, como también adherirte como afiliado, eso es recomendar el producto a otra persona y cada venta que gracias a tu link de afiliación que te dan dentro del producto que elijas, cuando lo recomiendes y una persona, gracias a tu recomendación, compra ese producto, a vos te pagan una comisión. Bien, el problema que tiene Hotmart es que al ser tan sencillo subir un producto para venderlo, básicamente hay demasiados productos de muy mala calidad. Hay personas que no tienen ni un poquito de experiencia como productores, crean un producto, lo suben, habilitan para afiliaciones y ¿qué pasa? Los principiantes o las personas que no tienen mucho conocimiento de qué mirar antes de justamente de registrarse como afiliado a un producto, ven un producto que les gusta, piensa que es bueno y a la hora de la verdad cuando van a recomendarlo no obtienen resultados básicamente y se frustran y dicen no, Hotmart no sirve, el mercado de afiliación no sirve, es basura. Y la realidad muchas veces es que no saben elegir el producto adecuado. Bien, volviendo a eso, ¿dónde mirar? ¿Qué debemos mirar para decir, bueno, a este producto me voy a afiliar? En primer lugar, tiene que ser un producto que tengamos algún tipo de afinidad. ¿Qué quiere decir? Yo como hombre, bueno, no porque sea hombre, pero por ejemplo, maquillaje profesional. No me gusta el maquillaje, no me maquillo, tengo cero conocimiento de maquillaje, no es algo que me interese. Entonces yo claro que podría ingresar acá, afiliarme, intentar vendernos, recomendar este producto para que otra persona lo compre, pero me sería más difícil porque para crear el avatar de la persona, el cliente ideal, los anuncios, si voy a hacer publicidad paga, para crear todo el ecosistema digital voy a tener que investigar mucho sobre ese producto porque no tengo ni un mínimo de conocimiento. En cambio, si elijo un producto que ya tenga una afinidad, por ahí va a ser más fácil. Por ejemplo, yo estoy en proceso de pérdida de peso. Me gusta, ya perdí unos 20 kilos, me faltan unos 20 más. Pero básicamente necesito perder peso o estoy en eso, consumo ese tipo de contenido, veo videos en Instagram, en Facebook todo el tiempo de eso. Entonces, un producto de fitness, por ejemplo, iría más con mi perfil porque básicamente consumo ese tipo de contenido. Entonces, sé a qué tipo de persona hablarle porque lo consumo, ¿sí? También nos serviría por ahí un producto que tengamos un familiar que lo consume, por ejemplo, maquillaje. Bueno, es complicado. Es mejor si nosotros mismos tenemos algún tipo de afinidad, más que nada, más cuando somos principiantes y no tenemos idea por dónde empezar, ¿bien? Por ejemplo, digo, bueno, buscaré un producto de fitness porque yo soy una persona que consumo ese tipo de contenido. Bueno, voy a promover algo que tenga que ver con el fitness. ¿Qué pasa? Acá está. Fitness, acá va fácil. Te vas a mercado de afiliación aquí, mercado de afiliación. Buscas acá el producto que quieras o puedes ser más específico, pero básicamente es primeramente tener una idea de qué queremos promover. ¿Sí? Tenemos nicho salud, básicamente fitness, enfermedades, gastritis, diabetes, todo lo que tenga que ver con enfermedades, todo lo que tenga que ver con salud. Después hay rubros que son por ahí más de manualidades, manualidades con globo, tarot, ayuda, crecimiento personal. Hay muchísima infinidad de productos, ¿sí? Pero siempre busquen algo que tenga que ver con su persona para que les sea más fácil después vender. Bien. Ahora, ¿dónde mirar? Una vez que, bueno, quiero promover algo de fitness. ¿Qué pasa? Yo
yo personalmente lo que hago siempre es mirar la parte de la cantidad de venta que tiene, ¿sí? Si sos principiante, hay otras cosas que mucha gente habla de la temperatura, del Blue Sprint, que vamos a ver ahora lo que es. Pero yo así, desde acá, lo que miro primeramente es si tiene venta, ¿sí? Hay productos que son muy buenos que no tienen venta porque el productor es nuevo, pero la realidad es que por ahí es difícil encontrar. Entonces, mejor buscar productos que ya tienen venta. Entonces, si tienen muchas ventas, quiere decir que ya tiene personas detrás que lo han vendido, ¿sí? Y hay devoluciones. Bueno, es un producto, este por ejemplo tiene 5 estrellas, tuvo una venta en teoría, bueno, un comentario por lo menos. Entonces vamos a entrar por ejemplo a esto, vamos a ver de qué se trata. Número 2, una vez que veamos, por lo menos lo que yo recomiendo es que veamos que tenga unas evaluaciones positivas, podemos ir a ver qué tipo de evaluaciones tiene positivas. Bueno, este tipo por ejemplo lo veo contenido de él sobre musculación en Instagram y en Facebook, así que tengo más o menos una idea de quién es. Bueno, vamos al productor. ¿Qué miramos en el productor? Antes que nada, yo miro acá, por ejemplo, bueno, primero el precio, la comisión, ¿sí? Comisión de hasta 11 dólares. Quiere decir que vale 25, 11, 50%. No está mal, pero bueno, yo en teoría siempre intento buscar productos que me den un 80% de comisión, ¿sí? Eso quiere decir que si vale 100 dólares, me paguen 70, 80 dólares por ese producto. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer todo el esfuerzo del marketing detrás del producto. Entonces tiene que ser una buena comisión. Acá, por ejemplo, vas a comisionar 11 dólares. Gastar tanto esfuerzo y demás para ganar solamente 11 dólares en una venta. Pero bueno, vamos a ver sobre el productor. ¿Qué quiere decir esto? Toda esta conquista quiere decir que ya tiene experiencia, que ya tuvo ventas, que ya tiene reconocimiento. Esto es muy bueno. Este tiene bastante conquista. Entonces, bueno, por lo menos damos cuenta que tiene una trayectoria dentro de lo que es Hotmart, ¿bien? Una sola evaluación de 5 estrellas. Podemos ver los otros productos que tiene. Tiene varios productos. Así que, bueno, primera parte. Vimos, tiene varias conquistas. Porque si entramos en otro producto, pero acá tiene solamente tiene estos dos primeros. Eso quiere decir que esto es una sola venta. O así, no sé. Yo personalmente por ahí no me gusta. Siempre miro primeramente que tenga varias conquistas. Comisión por último clic, que es lo más normal. Que por ejemplo, somos dos personas que recomendaron mi producto. La comisión se la va a pagar a la persona que, o sea, el afiliado, que esa persona entró con mi link y por último, y si da a comprar, porque puede ser que vea mi anuncio y el de otra persona del mismo producto, ¿sí? Quiere decir que si entró por mi anuncio por último y compra después de ver mi anuncio, yo voy a comisionar, que es lo más normal. Cookie eterno, afiliación por aprobación, o sea, hay que solicitar la afiliación y ver si te aprueban. Y bueno, vamos a la parte, esta es una de las partes más importantes para mí, que es la página de venta, que ese es el problema principal que encontramos dentro de Hotmart. Como son personas que no se dedican, o son personas que recién empiezan o que no tienen ni idea de lo que es vender dentro de internet, gente que crea un curso y lo se pone a vender, muchas veces la carta de venta no es lo que nosotros esperamos, ¿sí? La carta de venta tiene que tener una estructura, tiene que tener ciertos disparadores de urgencia, escasez, tiene que tener cierta estructura que venda realmente, ¿sí? Dentro de Hotmart encontramos muchas veces, esta carta de venta a mí no me gusta para nada, y después le voy a explicar por qué. Eso es un ejemplo. Esta carta de venta no va a vender. A mí no me produce, me pongo en lugar de un cliente o un posible cliente que entra desde un anuncio y ve esto como que desde el momento uno me están queriendo vender algo, me dicen el precio, no sé qué voy a obtener, como que muy básica esta página de venta. Y eso es el 90% de los productos de Hotmart tienen ese problema. Las cartas de venta, las páginas de venta que donde van a ir el afiliado antes de comprar, donde va a ir el cliente potencial antes de comprar son muy básicas. Y vamos a trabajar un montón, vamos a hacer publicidad, vamos a crear el ecosistema digital, todo en torno a un producto que la persona va a llegar acá y se va a desconectar y no va a haber ventas. O sea, no vamos a conseguir que nadie compre. Entonces la carta de venta, por eso yo en este caso creé un PDF que voy a estar dejando debajo del video el link para que lo entren a descargar, espero que lo puedan leer, lo hice con mucho amor, con mucho cariño. No lo inventé yo, no es algo que yo lo estoy inventando, no es algo que yo me creo Cristóbal Colón, digo yo, porque pienso que descubrí algo cuando en realidad no lo hice. Esto más que nada es un conjunto de información que fui reuniendo de otros cursos, otra mentoría que hice, donde fui aprendiendo básicamente cómo crear cartas de ventas que vendan, valga la redundancia, ¿sí? Esta carta de venta, esta estructura es la que está funcionando actualmente en el mercado anglo, o sea, en el habla inglesa. También funciona, lo utilizan los principales marqueteros de lo que es el habla hispana, los que están realmente ganando plata. Así que espero que lo lean, que se tomen el tiempito de leerlo y vean justamente y aprendan básicamente qué debe tener una carta de venta. Esto le va a servir si ya tienen un producto y son creadores de producto, con esto pueden crear una carta de venta efectiva, ¿sí? Y si no, le va a servir justamente para eso. Si quieren recomendar un producto,
pueden hacer como un checkout. Bueno, ¿esta carta de venta tiene esto? Sí. ¿Esta carta de venta tiene esto? No. Y en base a eso se pueden dar una idea si la carta de venta es buena o no, ¿sí? Si es que no tienen tanta experiencia. Entonces ya le va a dar un tips de qué deben mirar y qué no dentro de la carta de venta para saber si les sirve o no. ¿Sí? Por ejemplo, algo de lo más básico, prueba social, que esta carta de venta, ¿dónde está? No tiene prueba social. La prueba social básicamente es quién ya compró que tuvo resultados. Porque los seres humanos compramos también por recomendación. Si ahí vemos acá 100 personas que ya lo compraron, que muestran su historia de vida, yo gracias a este producto cambié mi vida, es más probable que lo vayamos a comprar. Acá no hay nada de eso. No tenemos prueba social, no tenemos escasez, no tenemos urgencia. Bueno, en teoría acá esto, pero no funciona así. Así que básicamente esto, de poder ver una carta de venta y saber identificar cuándo sirve y cuándo no. Bien, eso pasa muchísimo en Hotmart. En este caso tiene muchas ventas porque seguramente la persona esta lo vende él tiene muchos seguidores y seguramente por eso le da resultado. Bien, pero para nosotros afiliarnos, no creo que sea para arrancar, no será un producto bueno, ¿sí? Tendríamos que armar nosotros la carta de venta, y si sos principiante es un poco complicado armar una carta de venta para un producto que no es tuyo, porque mañana el productor dice, no, ¿sabes qué? No quiero que nadie más recomiende mi producto. Trabajaste una semana, dos, creando una carta de venta, hiciste prueba A/B, probaste qué carta de venta vendía más, qué colores funcionaban, qué llamadores, para que al final se le ocurra al productor dar de baja su producto. No recomendaría crear una carta de ventas para un producto de un tercero. Sí, para su producto, sí. Si tiene un producto propio, un curso, una mentoría, un producto físico, venden un reloj, venden un mate, van a vender este mate y pueden crear porque es suyo y saben que lo van a vender y depende de ustedes, ¿sí? Muchas personas por ahí dirán, ¿qué se piensa que por qué esta persona no voy a vender un curso de este tipo? Como digo, es re famoso, no me acuerdo el nombre de él, pero tiene muchos seguidores y seguramente la cantidad de ventas que se ven acá será porque de este mismo link él vende dentro de su página, ¿sí? Pero no vendería porque, bueno, básicamente a mí me gusta mucho lo que es la neuroventa, ¿sí? He leído mucho sobre eso, recomiendo ampliamente el libro Véndele a la mente, no a la gente. Inclusive en otro video voy a abordar un poco de ese tema a la hora de crear un perfil del posible cliente, cómo transformar y crear realmente un avatar ideal desde la neuroventas, porque básicamente explican el por qué la gente compra. A mí me encanta eso porque básicamente uno entiende por qué una persona compra lo que compra, ¿sí? Yo anteriormente trabajaba en lo que era un call center donde me enseñaron prácticamente a enchufar un producto. ¿Qué era eso? Yo vendía seguros, por ejemplo. Yo llamaba a una persona y le bla, 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 tenía un speech, o sea, unas cosas que tenía que ir diciéndole, bla, bla, bla. O sea, es como que terminaba enchufándole. La persona ni quería y yo le terminaba enchufando su producto, ¿sí? Yo la verdad que no me gustaba ese trabajo, por eso lo dejé. Pero era básicamente eso. Con la neuroventa uno entiende por qué una mujer compra esto, por qué un hombre compra aquello, independientemente del país donde viva, porque hay cosas que son parte de la biología del ser humano, que disparadores neuronales, que muchas veces no se entiende desde la lógica, porque habla, por ejemplo, del cerebro reptil, que es un cerebro primitivo que tenemos las personas, todos los seres humanos de cualquier parte del planeta, que nos hace básicamente sobrevivir. Entonces muchas veces entender el porqué de las ventas nos van a hacer, por ejemplo, a saber por qué esto no vende. Porque tiene que tener o sea, si me pongo a hablar un cliente, que vengo de un anuncio, por ejemplo, ¿cómo conseguir esto para mujeres? ¿Cómo conseguir el cuerpo ideal, no? Vengo de un anuncio donde me están enseñando cómo conseguir mi cuerpo ideal. Vengo acá, es como que no tiene un título. Generalmente tiene que empezar con un título que despierte curiosidad, una pregunta, por ejemplo, ¿estás frustrada de ir al gimnasio y no conseguir resultados? Es como que te vaya abarcando ciertas cosas, ciertas pautas donde vos vas a ir bajando y de a poquito te va a ir generando ese deseo de comprar. Y si la carta de venta está bien armado, lo que menos importa es el precio, ¿sí? Nosotros muchas veces pensamos que el precio es lo que vende, cuando en realidad eso es mentira. Podemos vender un producto de $1.000, de $1.500, $2.000. Todo se trata de percepción. Si la carta de venta, el ecosistema digital detrás del producto es bueno, la persona que va a entrar acá, si tiene la plata para comprarlo, lo va a comprar, ¿sí? Ahora, si la persona no tiene los medios necesarios, muchas veces va a ser imposible. Pero si el nicho está bien apuntado, son personas que lo necesitan, o yo siento que a través de ese producto voy a pagar $100 por algo, pero yo sé que voy a obtener X cosas, lo voy a hacer. Prueba social, si más personas lo están haciendo, están logrando resultados, lo quiero hacer. Llamadores, ofertas, debajo de todo, bueno, bonos. Hay muchas formas, por ejemplo, de minimizar el precio, que el precio no se vea. Es $29, vale $200, pero por oferta especial de lanzamiento vas a pagar, porque acá dice $100 tachado, eso no despierta nada. Pero además vas a recibir esto, y además esto, y además me va a crear una idea en el cerebro que estoy pagando barato. Entonces no importa si vale 100, 200, si saben crear
la estrategia detrás del precio, básicamente se vende solo el producto. Entonces es muy importante la carta de venta, creo que es el 90% del éxito de un producto, ¿sí? Del éxito, perdón, para realizar una venta, ¿bien? Este producto no me gusta para nada. Hay cartas de venta que son peores que estas, sí. Hay cartas de venta que son peores. Ya he visto, yo ya elegí un producto, ya hice la tarea, para ahorrarnos todo, porque la verdad que encontrar un producto dentro de Hotmart que cumple los estándares de calidad básicos es muy complicado, ¿sí? Hay cartas de venta que son peores, donde vamos a ver, por ejemplo, bueno, $10, esto no. Encima vas a ganar no, este producto que vimos recién, no lo recomendaría. Por ejemplo, Dos Conquistas, bueno, ahí ya empezamos mal, ni siquiera tiene foto. Dos Conquistas, como que es una persona novata, persona que recién empieza. Entonces nosotros ponernos a vender algo de alguien que ni siquiera sabe lo que está haciendo es complicado. Bien, ni tiene página de venta. Pérdida de tiempo. Y esto pasa muchísimo. Los productos dentro de Hotmart son muy malos. Entonces, la verdad que encontrar productos buenos es una aguja en un pajar. Otra cosa, por ejemplo, que tenemos que mirar dentro de lo que es el producto es el material de divulgación. Este producto que elegí tiene muy buenos materiales de divulgación, así que ahora vamos a pasar a ver. Bien, lo que no debe tener, ahora vamos a lo que sí. Como le dije, encontrar un producto es muy difícil. Hay buenos productos, pero hay que buscarlo. Entonces, una vez que sepan o vean este ejemplo práctico de lo que sí debe tener, va a ser más fácil, ¿sí? Este producto que yo elegí es un producto de yoga facial, básicamente. Es un producto que te enseña a hacer masajes faciales, yoga facial, valga la redundancia, te dice todo el nombre, para personas que quieren verse más joven o personas que tuvieron algún tipo de enfermedad o accidente, creo que hay, no sé cómo lo llamarán en su país, pero derrame cerebral o hay tipo ciertas cosas que te producen, por ejemplo, que la sonrisa te quede torcida o a veces tenemos la mala postura de la boca porque tenemos algún problema dentro de los dientes y demás. Así que básicamente te enseña a acomodar o hacer tipo de masaje para eso. ¿Por qué elegí este producto? No consumo, o sea, no me hago ese tipo de masaje, pero sí mi señora, sí. Entonces como que la veo a ella como ese contenido, sé lo que ella busca, sé lo que necesita, y la voy a usar a ella como mi cliente ideal para armarme una idea. Bien, también voy a utilizar la inteligencia artificial, ChatGPT, para que me ayude a armar el perfil del cliente, las neuroventas y demás, que eso lo voy a enseñar en un próximo video donde cuando armemos lo que es el perfil del cliente y van a ver cómo se hace. Bien, esta es una carta de venta que vende, no es perfecta, ¿sí? No tiene por ahí el 100% de lo que a mí me gustaría, o si yo armo una carta de venta, no tiene el 100%, pero está muy bien logrado y va a vender, ¿sí? Esta chica tiene muchas ventas, es una productora que ya tiene experiencia, tiene muchos seguidores, inclusive dentro de la plataforma te da lanzamientos preestablecidos donde hace videos en vivo, que si no saben lo que es un lanzamiento, básicamente es una fecha, bueno, el 10 de marzo se va a vender un producto, tenés que llevar gente para que vea ese video. Dentro de ese video la productora crea todo el ambiente, hace una clase gratis, una masterclass donde enseña a hacer algo que a la persona le va a llamar la atención y después se hace la venta, un cupo, una oferta especial y se consigue mucha venta de esta manera. Pero vamos a ver un video después exclusivo de lo que es un lanzamiento, ¿sí? Volviendo a la carta de venta, no quiero hacer un video muy largo porque me termino emocionando y quiero hacer video de 10, 15 y termino haciendo video de 20, 25 minutos. Bien, empieza con una pregunta, perfecto, título. Vamos a ver acá lo que escribí. Título cautivador. Comienza con una declaración o titular llamativo que resuene con los deseos de los clientes, ¿sí? Yo soy una mujer y quiero aprender yoga facial porque me estoy viendo vieja, mi sonrisa está un poco decaída. Bueno, esta persona, por ejemplo, ella cuenta en su historia que ella tuvo un problema que le quedó mal y ella aprendió a hacer por eso y después hizo el producto. Bien, tiene un expertise detrás y bueno, después lo haremos eso. Pero básicamente, si es una persona que quiero aprender eso, entonces ustedes entran desde Facebook a un anuncio que dice, ¿quieres aprender los secretos para bla, 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 bla? Bueno, llego a esta página, perfecto. ¿Sabías que pueden hacer yoga facial y drenaje linfático? Ah, mira, yoga facial, justo lo que... ¿Qué es eso? Me interesa porque quiero creo que mi cara se ve mejor. ¿Sabías que puede mejorar la apariencia de tu rostro sin procedimientos estéticos dolorosos? Empieza con una pregunta, entonces automáticamente el cerebro siempre cuando lee una pregunta intenta responderse, ¿sí? Entonces mira este video. Ah, bien, ¿cómo puedo lograr ese resultado? Veo el video lo vi, no lo voy a reproducir porque es largo. Pero básicamente es muy buen video, no quiero que ustedes vendan el producto, o sea, les estoy mostrando como bueno, básicamente es que tiene una carta de venta que sea llamativo. Si empieza con un video, muchas veces, la mayoría tiene un video acá, donde explica básicamente qué van a conseguir, genera ese deseo en la persona que lo ve, esa necesidad, cuenta su historia, cómo aprendió, qué beneficios va a tener las personas que lo hacen,
que tiene 12.000 alumnos que ya lo hicieron, que ya, o sea, tiene pruebas sociales. En el video es una carta de venta en video, ¿sí? Después la persona no vio todo el video y ya como que tiene ese deseo, ¿bien? Después dice, te estás preguntando si este curso es para ti, te lo explico. Este curso no es para ti, sí, siente que no tienes que cambiar nada de tu rostro, es como que, bueno, si no querés esto, listo, andate, no me interesa porque no sos la persona para este producto. Es como un filtro, ¿sí? Generalmente las personas no se van, pero no estás dispuesto a invertir 10, 15 minutos, perfecto. Bueno, no, si no te interesa esto, andate, básicamente, no me va a perder el tiempo. Este curso sí es para ti si quieres rejuvenecer tu rostro, si quieres mejorar las facciones. Ah, yo quiero, sí, qué interesante. Ya vi el video, ya vengo interesando. Ah, sí, yo necesito esto. Bien, seguimos. Más disparador, el uso de un rostro. ¿Qué voy a obtener? Habla de ella. Eso es muy importante, posicionarse. Es una persona que ya se posicionó, tiene sus redes sociales, inclusive acá le pueden ir a seguir. Bien. Entonces, esta persona sabe de qué habla. Es muchísimo más probable que compremos a alguien que ya sabemos que tiene un conocimiento, ¿sí? Así que tiene una expertise es muy bueno. Ah, mira, es fulana de tal. Ah, sí, yo vi videos de ella en internet, en YouTube, así que me interesa este producto. Seguimos. ¿Qué voy a aprender? Contenido. Esto también es muy bueno. No todo lo tiene, pero es muy importante. ¿Qué voy a aprender? Voy a aprender esto. Ah, mira, todo esto voy a aprender. Ah, qué interesante. Todavía no vimos el precio. No, todavía no vimos el precio. Acá habla de un descuento que está bien. Es como un disparador. Bueno, quiero aprovechar el descuento, el 75% de pagar más barato. Hay personas que van mucho el precio, personas que no les interesa pagar barato, que quieren ver qué van a aprender antes de ver el precio. Seguimos. ¿Cómo lo haremos? Esto habla de mecanismo. Acá está. Dice mecanismo, básicamente que es de qué manera tu producto o servicio es diferente a lo demás y cómo van a aprender o cómo van a llegar al resultado, ¿sí? ¿Querés bajar 20 kilos en 10 días? Perfecto. ¿Cuál es el mecanismo por el cual voy a lograrlo? Porque tiene que tener una lógica. Entonces, en este caso, ¿cómo? Solo necesito 10 minutos durante 15 días. ¿Cómo lo voy a hacer? De esta manera. Perfecto. ¿Qué incluye? 6 videos, un video de hieloterapia. ¿Qué voy a lograr con esto? Acá me gustaría que tienen los bonos. Creo que lo tienen más. Acá están los bonos. Bueno, me gustaría que estén los bonos antes, pero no importa. Os digo, no siempre es el 100%. Bueno, habla de qué vas a recibir. Precio especial, oferta $37. Y acá un llamado a la acción claro, un botón claro. Sí quiero aprovechar el precio especial. Tengo que hacer clic acá. Eso es importante que el color contraste, que sea un llamador que dispare el amarillo. Por ahí es relacionado muchas veces a disparadores neuronales. Así que funciona muy bien. Todavía no estoy convencido. $37. Ah, pero mira, además voy a recibir gratis un masaje para bruxismo. Ah, yo no sé qué, pero bueno. Tip de cuidado facial. Rutina secreta, todo lo que sea secreto siempre funciona muy bien. Secreto revelado, coreano, todas esas cosas raras, de misteriosas, siempre funcionan bien porque a la gente le gusta lo nuevo, lo novedoso, lo secreto, lo que nadie más sabe, ¿sí? Automasaje, cuello y hombros, clase parálisis facial, o sea, todo, mira, todo esto y esto, también esto, y muchos bonos, pero mira, un grupo de Telegram exclusivo. El valor total de los bonos es de 189. O sea, si tengo que comprar cada una de estas cosas por separado, tendría que pagar 189. Hoy, 0. Me sale gratis, ¿sí? Todos los bonos vienen incluidos en el primer curso. Entonces, por $37 voy a tener todo eso. Ah, interesante. Sí quiero la oferta con todos los regalos. Perfecto. Testimonios, prueba social. Mi propio testimonio. Antes tenía este problema, ahora ya está perfectamente así. Entonces, como, mira, a ella le funcionó. Bien, pero solo ella. No tiene más. Esta mujer tenía arruga, ahora no la tiene. Esta mujer tenía más arruga, no la tiene. O sea, toda esta persona, mira, todas esas personas lograron. Mira qué interesante. Si ellos lo hicieron, yo también puedo. Videos. Los videos son muy importantes. Este mismo video lo podemos utilizar en el ecosistema digital después nosotros y recomendar el producto con esos videos. 12.000 mujeres. Tiene una comunidad. Entonces, olvidate, tiene experiencia. Estoy hablando como un cliente que está leyendo la carta, ¿no? Ventajas, perfecto. Recuerda que solo por 37 vas a llevar esto. O sea, esto se llama recapitulación y está dentro de anclaje de precio, que después, bueno, esto está bueno también. Oferta completa de resumen. Recapitula la oferta y su diferenciación. Volvemos a decir todo lo que vas a obtener. Vas a recibir esto, solo por $37. Si quiero. Acá tenemos recién acá tiene el de la oferta termina en 11 minutos, 1 hora, 2 horas. Que en la otra carta de venta empezaba al comienzo. Como que, ¿qué me importa si ni siquiera conozco el producto? Acá sí. No, tengo que comprarlo ahora porque si no me pierdo toda esta oferta, no voy a tener los bonos y me arrepiento. Como que da una sensación de escasez, de urgencia, mejor dicho, no de escasez. De escasez cuando solo 25 cupos o solamente 10 personas. Y pregunta frecuente, que está muy interesante también, que las personas siempre tienen dudas, así que está muy bien. Y básicamente es una carta de venta completa, ¿sí? Como digo, no el 100% por ahí lo que a mí me gustaría o no está acomodado como yo generalmente cuando yo creo para mis clientes o para los productos que vendo, pero
me parece que está muy bien logrado. Bien, ahora vamos a ver la parte de los materiales de divulgación que esta persona nos regala, ¿sí? ¿Qué es material de divulgación? Básicamente son todos los videos, todos los recursos que el productor nos regala, nos obsequia, nos brinda para que vendamos su producto. Se supone que el más interesado en que vendamos es él porque obtiene ganancias, ¿sí? Yo quiero que mis afiliados vendan. Si yo no le doy nada para que vendan, es más difícil que tengan éxito. Entonces, básicamente, cuando más material de divulgación nos otorgue, mejor. Quiere decir que más comprometido también el productor está. Hay personas que no te dan nada. Este productor nos da mucho material de divulgación. Como le dije, fecha de lanzamiento, programados. Nos da acceso a un canal de Telegram donde va abriendo tips, cómo vender, videos. Se graban el día y nos manda, bueno, un videito para que pongan el estado de lo que están viendo de su página, de su sistema digital y demás. ¿Bien? En este caso nos da un Google Drive donde tenemos todo, copies para WhatsApp, creativos, curso por dentro que son básicamente que es para prueba social cuando hacemos remarketing. Tranquilos que vamos a ver todo eso, ¿sí? Que es un remarketing que básicamente es mostrar, primero se ofrece el producto, después a las personas que vieron pero no compraron se les muestra anuncios de otra manera, se les genera deseo a través de, por ejemplo, cómo es el curso por dentro. Cuando ingresas al curso, ¿qué voy a ver? Acá hay video donde te muestra qué pestaña tiene, qué vas a aprender, personas, cómo hacer el curso. Es como que ya te da a entender que lo tenés, tengo el producto. Básicamente crea esa idea. Testimonios, que básicamente es lo que vimos hoy, los videos, las imágenes, para que vos lo utilices dentro de tu marketing también. Videos promocionales, estos videos que tienes son muy buenos, no los voy a abrir porque son muchos. Videos para redes sociales, que son básicamente historias para que vayas publicando todos los días, para que vayas subiendo tus redes sociales, tu Facebook, tu Instagram dentro de tu ecosistema digital y hagas un buen marketing, lo vendas. O sea, esta persona te está ayudando para que vendas realmente. Te ahorra un montón. Yo he promovido productos que me fue bien, pero tuve que crear todo esto, tuve que crear videos, tuve que crear copies, tuve que crear todo. Los copies por ahí, muy subjetivo. A mí no me gustan los copies que entregas, pero porque tengo un poquito más de experiencia. Si no tienes nada de experiencia, te va a ayudar. Después, además, no vendo por WhatsApp. Hay personas que les gusta contestar WhatsApp, a mí no. Pero básicamente eso. Yo tuve que crear todo y me fue bien, pero trabajé muchísimo en el producto cuando era principiante. Entonces, da trabajo. Crear video, aunque no lo crea este video que estoy creando acá, me va a tomar seguramente una semana. Bueno, pues capaz un poquito menos porque ya cada vez que voy haciendo un video nuevo, como que le voy agarrando un poco más la mano. Me voy haciendo un poquito más experto. Pero entre edición, corte, música de fondo, guión, demás, todo lleva su tiempo. Así que esto que te está entregando acá es oro puro porque te ayuda un montón y te ahorra un montón de tiempo. Bien, ya tenemos todo. Básicamente en este video aprendimos que no mirar, que sí mirar, que no debe tener un producto que no vamos a afiliar, sea cual sea el nicho. Esto aplica para todos los nichos. Que no debe tener, que sí debe tener, dónde mirar. Cómo darnos una idea de que el productor está interesado, que nos está brindando material de apoyo, que le interesa que vendamos realmente, que es un productor con experiencia, que la comisión, obviamente miremos también en comisión, es muy importante. Este producto te da una comisión de $22 pero vale 37, o sea que una comisión de más del 60%, matemáticamente estoy mal hoy, pero es una muy buena comisión para lo que vale el producto. Entonces 22 y moneditas la comisión. Entonces, que te dé una buena comisión por venta, porque la idea es ganar plata. Si yo tengo 4 hijos, no voy a trabajar para ganar, no sé cuánto ustedes gastan por mes, pero ganar un producto por promocionarlo, ganar $5 por un producto, ¿cuánto tenés que vender por día? La realidad es que no podés vivir del marketing digital ganando $2-3 por producto. Tenés que vender demasiado. Entonces, un producto que te pague $22 ya es aceptable. Vendés 10, son 220, vendés 100, son 2200. ¿Se puede vender 100? Se puede tranquilamente, ¿sí? No lo vas a vender en la primera semana, a veces podemos hablar sobre eso, sobre mitos de que muchos te hacen creer, no, hace esto y vas a ganar $10,000 en la primera semana. Eso es imposible, ¿sí? Espero no estar rompiendo ningún corazón, pero la realidad es que no es así. Y si empiezan en este mundo pensando que con hacer esto, paso a paso, dentro de un mes van a ganar $10,000, no. Están equivocados, no es así. Lo digo por experiencia propia. Cuando empecé me frustré muchísimo porque seguía personas que me decían que si hacía eso en una semana iba a ganar X cantidad. Dejé de dar importancia a mi trabajo principal porque no, ¿para qué voy a seguir con eso? Si con esto voy a ganar. Y después aprendí por la mala que no es así. Así que básicamente la idea es empezar de a poco, ir subiendo, escalando y haciendo ciertas cosas. Con el paso a paso que yo le voy a dar en esta serie, van a ser como 15 videos que voy a subir uno tras otro. Me van a tener un numerito abajo, así video 1, video 2, video 3. La idea es que se ahorren un montón de investigación y la parte de tener que ir a buscar contenido.
yo tuve que, para aprender eso, hice una mentoría, hice otra mentoría, hice esto, aprendí acá, leí un libro, escuché un audiolibro, vi videos, consumí. La idea es ahorrarle un poco de eso y que lo puedan hacer viendo, por ejemplo, mi perfil, viendo esto, ya pueden armar su negocio desde cero de manera correcta y consiguen el éxito más rápido. En vez de llevarle un año, porque hay personas que están hace 1 o 2 años y que no han vendido un solo curso. En vez de llevarle un año y que lo puedan hacer antes, y esa es la idea, de que yo les pueda ayudar a ustedes todo lo que no hay que hacer, porque yo ya lo pasé, lo hice mal, para que ustedes puedan tener éxito, ¿sí? Este caso de estudio, esto lo vamos a hacer de cero. Yo ahora, en el siguiente video, vamos a crear el ecosistema, vamos a crear la página de Facebook, de Instagram desde cero. Voy a hacer la imagen, inclusive todavía no lo hice nada, porque quiero hacer que lo hagamos juntos. Voy a crear la foto de perfil, la foto de portada. Voy a crear el ecosistema desde cero, así lo aprenden también cómo se hace. Vamos a ir haciendo paso a paso. Vamos a hacer la primera venta juntos, después vamos a hacer email marketing del producto juntos. Vamos a utilizar la plataforma System, básicamente, que es la plataforma que estoy recomendando ahora para crear la parte de la carta, para alojar la parte de la landing page, la página de captura, para hacer la campaña de email marketing. Vamos a aprender también cómo hacerlo. Ya tengo un video sobre eso, pero vamos a hacer un video un poco más completo. Así que básicamente la idea es que desde que puedan aprender todo y puedan vender su producto tanto como afiliado, que este video es más que nada para afiliados, pero los que son dueños de productos, a partir del video número 2, ya van a poder utilizarlo ustedes para su producto. Si ya tienen un producto validado, lo van a poder utilizar, ¿sí? Vamos a crear el ecosistema alrededor de un producto, que puede ser físico o digital. Repito, quieren vender un mate, y le va a servir lo mismo, ¿sí? Y se hace de la misma manera, ¿bien? Se crea una página, se crea una audiencia, esa audiencia se le va alimentando con información, creamos una expertise dentro del rubro. Después que tenemos una serie de expertise, vamos regalando cosas, le regalamos un PDF, un bonus, unos videos, enseñamos a hacer algo, vamos posicionándonos como autoridad y después le ofrecemos, no le vendemos directamente, no se hace eso del crashing, no se hace eso, no se le vende a una persona, entra acá y cambia tu vida, no existe eso, nadie va a comprarte si no te conoce. Así que básicamente la idea es mostrarle lo que sí funciona y que se ahorren un montón de tiempo en cosas que por ahí no le van a dar resultados. Así que lo espero en el video número 2, que básicamente vamos a pasar a hacer la página de Facebook, de Instagram, a integrarlo todo. Vamos a verificar el dominio dentro de Facebook también. ¿Qué más? Bueno, básicamente eso. Vamos a la parte del ecosistema alrededor del producto. Sea cual sea el producto, sea cual sea el nicho, el paso es el mismo. Vamos a también a cargar una tarjeta de crédito, cómo crear una cuenta, un administrador comercial, que mucha gente tiene problema en eso, así que también la parte de píxeles, pero eso creo que va a ser el tercer video. Pero todo lo que sea necesario para crear un ecosistema digital que sea que trabaje en conjunto y que te cree la experiencia del usuario de una persona que tiene presencia en internet y que después termine comprando que no vaya a conocer, que sepa quiénes somos, que no vaya a comprar por eso, ¿sí? Así que lo espero en el video número 2. Le mando un gran abrazo. Cualquier duda o consulta que tengan lo puede dejar acá abajo en los comentarios. También puede seguirme en redes sociales, en Facebook, en Instagram, que la verdad por ahí muchas veces no le doy, de tanto trabajo que tengo, no estoy constantemente publicando cosas porque mis otros trabajos, mis otras tareas me ocupan mucho tiempo, pero a medida que puedo voy a ir subiendo más cosas en mis redes sociales, así que le invito a seguirme también. También voy a dejar mi correo electrónico. Muchas personas que me escriben por correo electrónico para hacerme consultas y estoy respondiendo siempre porque me gusta ayudar, y a medida que voy ayudando voy aprendiendo cosas nuevas, que básicamente es eso. Esa es la idea, que podamos ir aprendiendo juntos y podamos compartir experiencia para yo creo que todos queremos lo mismo, ¿no? Vivir de marketing digital, tanto si sos un padre que quiere pasar tiempo de calidad con su familia, que ya está cansado del trabajo de la rutina de trabajar de 8 a 5 de la tarde, o no sé en tu país en qué horario trabajan, están cansados de ganar poco, la verdad que la plata no le alcanza. Si sos un joven que quiere salir del paradigma de trabajar para otra persona, querés ser independiente, querés viajar por el mundo, que básicamente lo que yo estoy buscando, ser un nómada digital, directamente tener todo mi negocio montado en internet sin necesidad. Ahora, por ejemplo, tengo negocios físicos, tengo muchos negocios físicos que me dan un buen ingreso, pero me tienen apegado a un solo lugar. Y la idea mía, por ejemplo, es ir soltando la parte de negocio físico, pasarlo todo a digital y desligarme un poco para empezar a viajar. No olviden de darle like, suscribirse a mi canal, activar la campanita, así cuando subo el video número 2 de esta serie de videos, están llegando la notificación y son los primeros en enterarse, ¿sí? Les mando un gran abrazo, muchas gracias por ver todo el video y nos vemos en el video número 2.